El Giro de Italia acaba de mostrar dos caras completamente distintas en 24 horas, y las dos tienen algo en común. Latinoamérica está en el centro de la historia. Jonathan Narváez acaba de ganar otra etapa y Jonas Vingegaard sigue haciendo lo que quiere con esta carrera. Pero antes de que saquemos conclusiones apresuradas, hay cosas que tenés que entender, porque detrás de los números hay una historia mucho más interesante que el simple resultado. Arrancamos por lo más reciente. La etapa 8 no tenía un puerto monstruoso al final, no había una llegada en alto que pusiera en jaque a los grandes favoritos de la general. Y justamente por eso era una etapa peligrosa, porque cuando no hay una montaña enorme que ordene la carrera, el que tiene más valentía y más piernas explosivas toma el control. Y Jonathan Narváez tiene las dos cosas. El ecuatoriano del UAE Team Emirates salió con una claridad brutal desde el primer kilómetro. El recorrido tenía repechos cortos, muros explosivos, cambios de ritmo constantes, y Narváez lo leyó perfectamente. No esperó que la carrera le llegara, fue a buscarla. Atacó, volvió a atacar de nuevo, con esa agresividad que ya se está convirtiendo en su firma personal en este Giro. El pelotón se puso nervioso casi de inmediato, y ahí empezó el caos. Grupos partiéndose, cortes en los repechos, equipos reaccionando tarde. Y en el medio de todo ese desorden, la fuga fue tomando forma, con Narváez adentro y cada vez más cómodo. Porque hay algo que está pasando con el ecuatoriano en estas últimas etapas que vale la pena nombrar. No solo es que sea más fuerte que el resto en esos momentos, es que parece ir en otro nivel de comodidad. Mientras otros corredores regulan y calculan, Narváez acelera y disfruta. Y eso es lo más difícil de combatir, porque no sabes cuánto tiene guardado todavía. Con el paso de los kilómetros, la fuga se consolidó y el grupo de favoritos atrás entró en modo conservador. Todos midiendo, todos cuidándose, nadie queriendo gastar demasiado después del golpazo del Blockhouse el día anterior. Y eso terminó favoreciendo enormemente a los hombres de adelante. Acá viene lo interesante. Cuando llegaron los repechos finales, la etapa cambió completamente de cara. Ya no era una cuestión de aguantar en grupo, era una pelea de explosividad pura, y Narváez encontró el momento exacto. En el penúltimo muro lanzó un ataque que no tuvo respuesta. Seco, directo, sin mirar atrás, de esos ataques que ves y sabes inmediatamente que el que ataca tiene piernas de sobra para sostenerlo. Los perseguidores intentaron reaccionar, claro que intentaron, pero cada vez que la carretera se empinaba, Narváez sacaba más diferencia. No estaba sufriendo, estaba volando. Y el último muro, con rampas que superaban el 20%, terminó de cerrar cualquier discusión. El ecuatoriano coronó completamente solo, cruzó la meta con los brazos arriba y sumó otra victoria enorme en este Giro de Italia 2026. Esto ya no es casualidad. Narváez está siendo uno de los corredores más dominantes de esta primera semana y lo está haciendo con una inteligencia táctica que va mucho más allá de tener buenas piernas. Y acá hay algo que no podemos pasar por alto porque habla de algo más profundo que una victoria individual. El UAE Team Emirates llegó a este Giro golpeado. Caídas en las primeras etapas, corredores importantes que tuvieron que abandonar antes de tiempo, situaciones que en cualquier otro equipo podrían haber generado una crisis total. Y sin embargo, este equipo sigue ganando, sigue atacando, sigue apareciendo adelante prácticamente cada día. Eso no pasa por accidente, pasa porque hay una mentalidad instalada en ese grupo que no depende de un solo nombre ni de un solo plan. Cuando algo se rompe, aparece otro, y Narváez es el símbolo más claro de esa forma de correr. No especula, no espera, no se esconde. Sale a buscar la etapa desde el primer kilómetro y eso convierte al UAE en un equipo imposible de controlar tácticamente para el resto. Pero para entender dónde está hoy este Giro hay que hablar de lo que pasó en la etapa 7. Y lo que pasó fue histórico. El Blockhouse, 13.6 kilómetros al 8.4% de pendiente media. Una subida con historia propia dentro del ciclismo. Y una subida que guardaba algo muy especial para Latinoamérica, porque el récord que tenía en esa montaña era de Nairo Quintana, establecido en el Giro de Italia 2017. Durante años, ese tiempo resistió. Grandes escaladores pasaron por esa subida y ninguno pudo borrarlo, hasta que llegó Jonas Vingegaard. El danés del Visma Lease Bike no llegó al Blockhouse a sobrevivir, llegó a destruir. Y eso se notó mucho antes de la subida final, porque su equipo controló la etapa con una paciencia que da miedo. Gregarios trabajando a ritmo alto durante kilómetros, desgastando piernas, seleccionando el grupo antes de que llegara la hora de la verdad. Y cuando llegaron las primeras rampas reales del Blockhouse, el efecto fue inmediato.
El pelotón explotó. 1 a 1 los corredores fueron cediendo, y cuando Vingegaard esperó el momento exacto y atacó, lo que vino después no fue una pelea, fue una exhibición. Un cambio de ritmo progresivo, constante, que no tenía techo visible. Julio Pellizzari fue prácticamente el único que intentó responder de forma directa, y hay que reconocerle esa valentía, porque aguantó casi 1 kilómetro en la rueda del danés, pero Vingegaard ese día estaba en otro planeta. Siguió acelerando y Pellizzari terminó cediendo. Lo que siguió fue Jonas completamente solo, subiendo el Blockhouse mientras las referencias de tiempo confirmaban lo que ya se intuía. El récord de Nairo Quintana caía. Un registro que había sobrevivido desde 2017 quedó pulverizado en una actuación que va a quedar en la memoria de este Giro. Cruzó la meta sin aspavientos, sin celebración exagerada, como alguien que sabía desde kilómetros cómo iba a terminar todo. Félix Gall llegó segundo a 13 segundos, Jay Hindley tercero a 1 minuto 2 segundos, Julio Pellizzari cuarto a 1 minuto 5 segundos. El líder, Afonso Eulalio, llegó a casi 3 minutos del ganador, pero mantuvo la maglia rosa. Y Vingegaard subió al segundo lugar de la general a 3 minutos 17 segundos del líder. El mensaje fue clarísimo. No solo ganó la etapa, mandó una señal que todo el pelotón escuchó, aunque nadie quiera admitirlo. Y ahora sí hay que hablar de Egan Bernal, porque sería muy fácil ignorarlo después de lo que pasó en el Blockhouse, pero eso no sería honesto con la historia. En la etapa 7 el colombiano sufrió de verdad. Cuando Vingegaard apretó en los kilómetros finales de la subida, Egan no tuvo respuesta. No fue una cuestión de táctica ni de posicionamiento. Las piernas simplemente no dieron para seguir ese ritmo. Perdió casi 3 minutos sobre el ganador y cayó al 15º lugar de la clasificación general, a 6 minutos 18 segundos del líder. Eso hay que decirlo sin vueltas. Pero acá viene algo importante. En la etapa 8, con todo ese peso encima, con el Blockhouse todavía fresco en las piernas y en la cabeza, Egan apareció de otra manera. No brilló, no atacó, no fue protagonista, pero aguantó dentro del grupo importante durante una etapa nerviosa y explosiva, donde varios corredores sufrieron bastante más que él. ¿Eso cambia su posición en la general? No. ¿Significa que está de vuelta peleando por el Giro? Todavía es muy pronto para decirlo, pero hay una diferencia enorme entre un corredor que explota en la montaña y al día siguiente sigue explotando, y un corredor que explota en la montaña y al día siguiente aparece de nuevo en el grupo. Esa diferencia no resuelve el problema de los 6 minutos, pero dice algo sobre su estado. ¿Recordás lo que pasó en la etapa 5, bajo la lluvia y el granizo, cuando Egan mencionó un problema con su ritmo cardíaco? Eso no es un detalle menor. Un cuerpo que está regulando algo internamente no puede rendir igual que uno que está al 100%. Y si ese problema fue puntual y no algo estructural, la segunda semana puede mostrar a un Egan diferente. Su historia en el Giro de Italia 2021 dice que cuando llegó en condiciones, nadie pudo pararlo en la montaña. ¿Puede recuperar 6 minutos sobre Vingegaard? Sobre el papel, el Giro sigue abierto. En la realidad, recuperar ese tiempo sobre el hombre que acaba de pulverizar el récord histórico del Blockhouse no es un camino simple. Pero este Giro ya tuvo suficientes sorpresas como para cerrar cualquier puerta antes de tiempo. Y hay un dato más que vale guardar. Tao Gegenhardt-Hein, compañero de Egan, está noveno en la general a 5 minutos y 7 segundos. El equipo todavía tiene opciones reales dentro del top 10. Y ahora la parte que más me interesa analizar, porque no aparece en ninguna clasificación, pero está definiendo este Giro tanto como los segundos y los minutos. Jonas Vingegaard no solo está ganando etapas, está generando una presión psicológica sobre el resto del pelotón que es mucho más difícil de gestionar que cualquier déficit en la general. Porque cuando el máximo favorito no entra en pánico, cuando su equipo trabaja sin ansiedad, cuando cada vez que alguien intenta tensar la carrera el danés simplemente responde y sigue, eso mete un miedo que desgasta tanto como los kilómetros. En la etapa 8, Vingegaard no necesitó atacar, no reventó nada, pero estuvo ahí en cada momento complicado. Cada repecho duro lo pasó con control, y esa imagen de corredor que nunca parece al límite es exactamente lo que empieza a pesar en la cabeza de sus rivales. Afonso Eulalio sigue con la maglia rosa, y eso merece un reconocimiento real, porque muy poca gente esperaba que el portugués del Bahrein Victorious aguantara tanto. Cada día parece que va a ceder, cada día aparece defendiendo el liderato. Pero defender esa camiseta tiene un costo enorme para su equipo que lleva días trabajando al máximo, mientras Visma Lease Bike observa y espera el momento justo. Y cuando un equipo como el de Vingegaard espera con esa calma, normalmente significa que saben perfectamente cuándo van a golpear.
Antes de cerrar, dos preguntas que no tienen respuesta todavía, pero que van a definir lo que queda de carrera. Primera, ¿crees que Narváez puede ganar otra etapa antes de que termine este Giro? Segunda, ¿tiene Egan algo guardado para la segunda semana o el Blockhouse cerró definitivamente su carrera por la general? Si el análisis te sirvió, dale like, suscríbete si todavía no lo hiciste y activa la campanita porque lo que viene en este Giro de Italia 2026 promete ser todavía más brutal que todo lo que ya vimos. Nos vemos en el próximo video.